El próximo curso escolar se utilizará el sobre de matrícula electrónico para la matriculación del alumnado. La implantación del sobre electrónico de matrícula en el servicio web de la Secretaría Virtual de la Consejería de Educación permite a los representantes y tutores legales del alumnado de la secundaria realizar la matrícula de forma electrónica y con ella la solicitud del servicio complementario del transporte escolar en nuestro centro. Para realizar este trámite de forma electrónica hay que acceder al servicio web en la dirección www.juntadeandalucía.es/educación/Secretaría Virtual en el plazo establecido del 1 al 10 de julio. Dentro de esta página web hay que seleccionar la opción Solicitudes y de entre las pestañas disponibles escoger Matriculación. Y dentro de la pestaña Matriculación se localiza, si está en plazo, el trámite sobre electrónico de matriculación educación secundaria obligatoria. Al seleccionar el trámite se ofrecen las distintas formas de acceso disponibles, con el identificador educativo andaluz (IANDE), que se ha debido recibir a través de iPassing en las comunicaciones, con autenticación clave o con certificado digital. Si no dispone del identificador educativo andaluz, debería registrarse en la Secretaría Virtual en el enlace a registro que aparece en esa pantalla. Una vez que accedemos, tenemos que seguir los siguientes pasos: complementar los datos familiares, los datos personales, los datos de la solicitud, adjuntar documentación y, por último, confirmar. Una vez que accedemos al trámite, le aparecerán los alumnos de los que usted es tutor y a los que desea matricular. Márquelo y pase a la siguiente pantalla de datos personales. Usted deberá confirmar si los datos que aparecen son correctos o modificar o cumplimentar los que sea necesario. En estos datos que corresponden al alumno también habría que marcar el correo electrónico. En los datos de los representantes legales 1 también aparece un campo especial para el correo electrónico que debería cumplimentar. Y en el caso del representante legal 2 nos aparece la pregunta si esta familia es monoparental o no. Si no lo es, aparecen los datos que está cumplimentado del representante legal 2, incluido el correo electrónico. Y si lo es, al pulsar aquí desaparecen todos estos datos. En el caso de la situación familiar también es necesario indicar si hay una situación de separación o divorcio o una situación de acogimiento familiar. Si en el caso de esta pregunta la opción es sí, debemos también seleccionar quién tiene la custodia del menor. En este caso vamos a suponer que son ambos cónyuges. Le damos a guardar y pasamos a la siguiente pantalla. La pantalla siguiente es la de la matriculación propiamente dicha. Aquí, en el caso de cuarto de ESO, que es el que hemos escogido para hacer el manual porque es más complicado, aparecen 5 apartados que son matriculación, servicios de transporte, que sería para los alumnos que ya formaban parte del transporte del curso pasado, autorizaciones, pago del seguro escolar, solo para alumnos a partir de tercero, y otros documentos informativos. Vamos a comenzar primero con la matrícula de educación secundaria obligatoria, en este caso cuarto de la ESO. Antes de rellenar, necesitamos descargar, en este caso, los itinerarios de cuarto de la ESO, puesto que en la matrícula virtual aparecen 2 itinerarios y en nuestro centro se pueden cursar 3 que tenemos establecidos. Por eso deben elegir primero descargar este documento. Al descargarnos el documento de itinerario en cuarto de la ESO, podemos ver cuáles son las materias comunes que van a cursar cualquiera de nuestros alumnos que se matriculen en cuarto, pero tenemos 3 itinerarios. 2 de ellos están especialmente indicados para aquellos que van a cursar bachillerato posteriormente, y el tercero está indicado para los que van a elegir la incorporación a la formación profesional. Para el caso de la iniciación al bachillerato tenemos un itinerario marcado que sería la modalidad de ciencia. En este caso, obligatoriamente deben cursar biología y geología y física y química, y después elegir una de estas 3 y una de estas 4 materias.
Por eso es importante tener estas materias disponibles cuando vayamos a hacer la matrícula, puesto que en el sobre virtual las elegiremos todas, pero solo se le podrá ofertar si están en este orden. Para la modalidad de Artes, Humanidades y Ciencias Sociales, nosotros cursaremos obligatoriamente Latín y Economía, aunque también debemos numerar las otras dos, pero nosotros en primer lugar pondremos Latín y Economía. Y después debemos elegir por orden de preferencia una de este bloque y otra de este bloque. Es decir, que no podría cursar a la vez Filosofía y Música. En el caso del itinerario marcado para la formación profesional, obligatoriamente tenemos que elegir Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial y una de las entre Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional y Tecnología. Aunque tenemos que marcarlas las dos por orden de preferencia, pues pondremos en segundo, la primera lugar sería Iniciación, la segunda la que prefiramos de esta y la tercera la que restante. Igualmente ofrecemos aquí en este itinerario estas materias optativas de las cuales tiene que elegir una de este grupo y otra de este grupo por orden de preferencia. Es decir, que marcaríamos una en primer lugar, segundo lugar o tercer lugar, o aquí cuarto lugar, y aquí también 1, 2, 3. Claro, esto en el sobre virtual nosotros la marcaríamos en primer lugar la que preferimos y en segundo lugar la que queremos de aquí, de este grupo. ¿De acuerdo? Una vez hemos visto cuáles son los itinerarios que ofrecemos en nuestro centro, ya podemos cumplimentar la matrícula. Le daríamos a rellenar y aquí nos aparecen los datos del centro en el que se está matriculando, en este caso el IES Trasierra, y nos aparecen los dos itinerarios disponibles que se ofertan. El que está orientado a las enseñanzas académicas para estudiar bachillerato posteriormente o el de las enseñanzas aplicadas que está orientado a la formación profesional. Vamos a suponer que seleccionamos este itinerario. Entonces este alumno cursaría obligatoriamente Geografía, Lengua, Inglés y Matemáticas académicas y ahora debemos enumerar por orden de preferencia las distintas materias. Tenemos que elegirlas todas, pero ya hemos visto que si queremos elegir la opción que está encaminada a Bachillerato de Ciencias, tenemos que marcar Biología y Física y Química y entonces en tercer lugar quedaría Economía y Latín. Mientras que si lo que elegimos es la opción de bachillerato a Humanidades, Ciencias Sociales o Arte, tenemos que elegir Economía, Latín en primer lugar y por último Biología y Física y Química. Posteriormente tenemos además que cursarán estos alumnos Educación Física y Valores Éticos, Religión, que elegiremos a continuación. También hemos visto aquí que las materias optativas debemos marcarlas eligiendo dos, pero por orden de preferencia, según hemos visto el itinerario que corresponde a nuestro cuarto de la ESO. Tenemos que ordenarlas todas. Vamos a suponer, por ejemplo, que en primer lugar queremos francés, en segundo lugar filosofía, tecnología, educación plástica, música, tecnología de la información y la comunicación, cultura científica, refuerzo de materias y troncal opción no cursada. Muchas de estas optativas, aunque aquí aparecen todas, luego en nuestro centro no se pueden cursar. Nos quedaría elegir religión o valores éticos. Vamos a suponer que elegimos valores éticos y ahora nos pregunta qué materia tendríamos que elegir en este centro. Como hemos elegido en primer lugar biología, si hemos escogido la opción de ciencia, o economía, si hemos elegido la opción de ciencias sociales o arte o humanidades, en este caso ponemos la que hemos puesto en primer lugar, que sería economía. Marcamos economía y ya tenemos todas las asignaturas elegidas. Además, habría que marcar algunos datos de interés que pueden ustedes complementar con respecto a alguna enfermedad, tratamiento, alergia a medicamentos o intolerancia alimentarias. Si lo que queremos es matricular a nuestro hijo o hija en la opción de enseñanza aplicada, cancelamos aquí y cursaría entonces las 4 materias iguales que en el otro itinerario.
Lo que ocurre que aquí hay que marcar en primer lugar iniciación a la actividad emprendedora y empresarial, y después en segundo lugar o tercer lugar la que más nos guste. Vamos a suponer que estaría en este orden. Cursaría también educación física y valores éticos, que elegiremos ahora después. Igualmente aquí ordenamos las materias optativas por orden de preferencia según nos ha aparecido antes, hemos visto en el itinerario que ofrecemos nosotros en el centro. Vamos a suponer que en primer lugar querría plástica, y si no fuera posible música, refuerzo, o TIC, o francés, cultura científica, filosofía, o la troncal de opción no cursada, que en este caso no la podemos ofrecer, pero que aparece aquí en el sobre y la tenemos que poner en último lugar. También marcamos, por ejemplo, aquí religión católica, y aquí marcaríamos la iniciación a la actividad emprendedora y empresarial, que es la que hemos elegido en primer lugar aquí en la troncal de opción. ¿De acuerdo? Le damos a guardar y terminaríamos pasando a la siguiente página. También podemos subir aquí la imagen que queremos que aparezca de nuestro hijo en la pantalla que vemos luego en el pase. Le damos a guardar y volvemos a la pantalla del resto de impreso. Si nos hemos confundido, todavía podemos editar la matrícula, aunque ya nos aparece aquí que está relleno. Para el caso del servicio complementario de transporte escolar, le daríamos a rellenar si somos uno de los alumnos o alumnas que dispone de este servicio, es decir, que ya lo usaban. Para el caso del servicio complementario de transporte escolar, si somos uno de los alumnos que somos beneficiarios de este tipo de servicio, porque ya lo éramos el curso pasado, entonces rellenaríamos esta solicitud en este botón. Cumplimentaríamos cuáles son los datos del centro, que eso está marcado, y aquí lo que nosotros tenemos que elegir es la denominación de la parada donde se coge el autobús. Por ejemplo, en el Higuerón Bar Matías, y si requiere vehículo adaptado o no. En este caso vamos a suponer que no. Le damos a guardar y volvemos a la pantalla. Nos aparece que ya hemos rellenado esta solicitud, pero todavía podríamos editar si nos hemos confundido. También debemos completar las autorizaciones de recogida a la persona distinta al padre, a la madre o los tutores legales del alumno, en el caso de que queramos dar esa autorización, que sería cumplimentar esta pantalla, donde registraríamos el tipo de persona autorizada. Se pueden añadir más personas aquí o quitar menos. También nos aparece una autorización del uso de la imagen y la voz del alumno, y siempre será para un uso educativo o informativo de las imágenes, tomada dentro de las actividades educativas que realiza el alumno, y marcamos autorizo o no autorizo. Y le daríamos a guardar. Bueno, me ha dicho que no he elegido, tengo que elegir, por ejemplo, autorizo, guardamos. Ya hemos rellenado también esta, ya vamos por el tercero, vamos a por el cuarto. Sería el caso del pago del seguro escolar, que sería darle aquí, nos generará la carta de pago. Lo que ocurre que a mí, como mi alumno es ficticio, pues no se me va a generar. Y en este caso tenemos otros documentos informativos que corresponden a la información sobre el AMPA. Podemos descargar el impreso aquí directamente, y si estamos interesados en formar parte de la asociación de madres y padres de estos alumnos, pues tendríamos que ponernos en contacto como nos dicen aquí en el correo, ¿vale? Pasamos a siguiente. Y para continuar el proceso de solicitud debemos acreditar que las circunstancias declaradas anteriormente, adjuntando la documentación en caso de necesario, ¿de acuerdo? Podríamos añadir ficheros aquí directamente porque corresponda. Debe ser una documentación que acompañe a la solicitud y mantener la validez y eficacia de la fecha hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes y responder a las circunstancias reales del solicitante en dicha fecha. Una vez hemos cumplimentado toda la documentación, podemos comprobar si lo tenemos todo cumplimentado. Nos aparece aquí la opción del borrador, que sería
como vemos los impresos correspondientes que vienen ya rellenos, cuáles son las materias de cuarto de ESO que se han elegido, en este caso de cuarto, si queremos cursar religión católica o valores éticos. Este sería el documento de la Ley de Protección de Datos también, la autorización de recogida si lo hemos puesto, o la autorización de la imagen y el audio. También el transporte escolar. Y si estamos de acuerdo con todos esos datos, lo que tenemos que hacer es firmar y presentar la solicitud. Y con esto terminaría el trámite. Aquí nos piden un teléfono móvil al que enviar una clave, en el caso de que sea con clave, y si es con el identificador andaluz ya estaría disponible con el teléfono móvil que hemos facilitado. En este caso, como es ficticio, pues no me lo permite. Para continuar el proceso de su solicitud debe acreditar las circunstancias declaradas anteriormente, adjuntando para ello la documentación en el caso de que fuera necesario. Pulsaríamos aquí en añadir fichero y nos llevaría a nuestra carpeta del dispositivo que almacena los documentos. Recordamos que esos documentos serían, si proceden, el informe médico de la patología o el informe de tratamiento médico, o informe de alergia a medicamentos e intolerancia alimentaria, documentación acreditativa de la situación familiar, si hay divorcio, separación, orden de alejamiento o custodia del menor, fotocopia del DNI de las personas autorizadas a la recogida del alumno en caso diferente de los tutores legales o padre y la madre, o cualquier otra documentación que usted considere adecuada. Una vez hemos subido los documentos que creemos oportunos, le damos a siguiente y nos dice que comprobemos que la solicitud que se genera, que está aquí debajo, es adecuada. Aparece todavía en borrador porque no la hemos firmado. Comprobamos que hay 6 documentos, 6 páginas que corresponden a los anexos de la matrícula, ¿vale? Este sería el anexo de la matrícula en el caso del cuarto de la ESO. Solicitud para cursar la enseñanza de religión. Aparece también este documento para guardia y custodia en el caso de que hayamos marcado que la situación familiar está en trámite de separación o de divorcio. También nos aparece la autorización a recogida de distintas personas, que en este caso no habíamos puesto ninguna, y la autorización de la imagen, además de los servicios de transporte que en este caso lo habíamos elegido. Si todo es correcto, todos los datos que hemos cumplimentado son correctos, pues entonces firmamos y presentamos la solicitud. Aquí al pulsar me va a decir que me va a mandar un SMS al teléfono que introduzcamos aquí. Le damos a aceptar, porque en mi caso no he introducido ningún teléfono. Y una vez que tengamos la solicitud firmada, podríamos descargarla aquí, una vez que ya no aparezca la palabra borrador. Y con eso terminaría el proceso de la matrícula virtual de nuestro hijo o hija.